Las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías venidero. Después que Cristo resucitó de entre los muertos, se encontró con un número de discípulos en el camino de Emaús, pero no le reconocieron. Se nos dice que antes que él se diera a conocer a ellos, les habló, y esto es lo que la Biblia dice acerca de aquel momento. Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él se decía. Lucas capítulo 24 versículo 27. En otras palabras, por el camino de Emaús, Jesús se refirió al Antiguo Testamento y les dijo muchas cosas que el Antiguo Testamento había profetizado sobre él, cosas que él había llevado a cabo en su vida y en su muerte. Los siguientes son algunos de los pasajes del Antiguo Testamento que predecían la venida del Mesías. La palabra Mesías en hebreo es la misma que la palabra Cristo en griego. La una se usa en el Antiguo y la otra en el Nuevo Testamento. Lo que sigue no agota estas referencias del Antiguo Testamento, solo son algunos ejemplos de los muchos que hallamos. Génesis capítulo 3 versículo 15. Aquí el hombre ha acabado de pecar. Dios hizo al hombre perfecto y le dio oportunidad de obedecer a Dios y de demostrar su amor por él. En lugar de ello, el hombre desobedeció y Dios entonces prometió a la humanidad que un Mesías vendría, uno que ganaría la victoria y que este Mesías sería nacido de una mujer. Génesis 9:26. El tiempo ha pasado. Estamos ahora en los días de Noé, y aquí la promesa hecha en Génesis capítulo 3 versículo 15 a toda la raza humana es reducida a una porción de la misma, los pueblos semíticos. Los semitas incluyen tales razas como los sirios, babilónicos, egipcios, hebreos, árabes y otros. Génesis 12:3. Ha pasado más tiempo nuevamente y ahora todos los pueblos semitas, la promesa del Mesías venidero es dada a un hombre, a Abraham. El Salvador venidero nacería de su familia, es decir, de los judíos. Después de Abraham, en capítulo 49, versículo 10, vino Isaac, después Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos. En este pasaje se nos dice de cuál de estos 12 hijos nacería el Mesías. Nacería de la tribu de Judá. En Éxodo capítulo 12, versículo 46, entramos ahora en otra fase del cuadro que se está presentando sobre el Mesías venidero. Esto se escribió alrededor de 1500 años antes de Cristo. Los pasajes dados anteriormente son todavía anteriores a este tiempo. Aquí Moisés dice que cuando el Mesías vendrá, habrá, entre otros, un signo, que ningún hueso suyo se romperá jamás. Obsérvese cuando cuidadosamente Juan describe en capítulo 19, versículo 36, que ningún hueso de Cristo fue quebrado, aun cuando él fue crucificado y aun cuando no sucedió lo mismo con los dos ladrones que fueron crucificados con él. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, aún estamos a 1500 años de Cristo y Moisés aquí da una línea diferente en lo que se refiere al que iba a devenir. Se nos dice algo respecto a su obra. Cuando él venga, será un profeta. Ahora bien, un profeta conforme a las Escrituras no es básicamente uno que predice, sino más bien uno que enseña las cosas de Dios. En 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16, la línea ahora se estrecha aún más. De toda la tribu de Judá, Cristo debe venir de cierta familia. Esa familia es la familia real de David. En el Salmo capítulo 2 versículo 2, la figura del Cristo venidero se ha hecho más clara. Lo que él debe ser, cómo debe actuar, lo que él debe hacer, si realmente ha de ser Mesías, el Salvador del mundo. En el versículo 7 se nos dice que será más que un hombre. Dios le llamará su Hijo. Y en el versículo 12 urge a cada uno a entrar en una relación directa con este Mesías. En el Salmo capítulo 16, verso 9 y 10, aquí se nos dice otra cosa acerca del Mesías, que cuando venga, evidentemente morirá, pero también que su cuerpo no permanecerá en la tumba, sino que se levantará de entre los muertos.
En el Salmo capítulo 22 del 1 al 18, he aquí una figura tremenda de la crucifixión de Cristo. Recuerden que los judíos nunca crucificaban, apedreaban hasta la muerte. El único pueblo que llegaría a crucificar como práctica corriente sería el romano. Este pasaje en el libro de los Salmos fue escrito alrededor de 1500 años antes que Jesús viviera y muriera. Sin embargo, la figura dada aquí de la muerte de Jesús podría solo ser llevada a la práctica por una forma de muerte que no sería conocida hasta casi 1000 años después. Ninguna otra forma de muerte concuerda con el cuadro que se da aquí en el Salmo del Mesías sufriente. En el Salmo 41, versículo 9, cuando este Mesías viniera, sería traicionado y traicionado por uno que habría de estar cerca de él. Jesús fue así traicionado por Judas. En el Salmo 68, verso 18, quizá esta referencia no es tan clara como las otras. Por lo menos no lo sería si el Nuevo Testamento mismo no echara luz sobre ella. Pero lo que el Nuevo Testamento nos dice es que la figura aquí es la de Cristo, después de haber muerto sobre la cruz y resucitado entre los muertos, y luego ascendió al cielo. En el Salmo 69, 9, ustedes recuerdan que esto se cita de Jesús cuando limpió el templo de aquellos que lo habían transformado en un lugar de comercio. En el Salmo 69, 21, cuando Jesús estaba muriendo, esto es exactamente lo que sucedió. En el Salmo 110, del 1 al 4, Moisés, 500 años antes que el Salmo 110 fuera escrito, dijo que cuando el Mesías viniera sería un profeta. Este pasaje nos dice que será algo más, será un sacerdote. Un sacerdote es muy distinto a un profeta. Un profeta habla por Dios a los hombres. Un sacerdote representa a los hombres ante Dios. En Isaías capítulo 7, versículo 14, aquí tenemos un signo estupendo. Cuando el Mesías venga tendrá una madre humana, pero no padre humano. Nacerá de virgen, sin ayuda de varón. En Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, observen aquí los nombres con que se designa al Mesías venidero. Evidentemente, ha de ser más que un hombre. Él también será Dios. En Isaías capítulo 42, del 1 al 3 y versículos 6 y 7, este Mesías, que había de nacer de una mujer sin padre y que sería Dios, obrará algo maravilloso. Será un siervo, y este siervo abrirá el camino no solo para los judíos, sino también para los gentiles, contra quienes los judíos habían creado un prejuicio de raza. En Isaías capítulo 50 y verso 6, aquí se nos dice algo de lo mucho que Cristo sufriría. El Nuevo Testamento dice que esto es exactamente lo que sucedió. Le pegaron, le castigaron, le hicieron de todo, no solo para herir, sino también para humillar. En Isaías capítulo 52, versículo 13 hasta el final de este capítulo, a quien vemos como un sacerdote, había de serlo en una forma muy especial. Había de ser un sacerdote que por sí mismo cargaría con nuestros pecados. Había de ser un Mesías sufriendo para morir por nosotros. En Jeremías capítulo 31, versículo 15, el Nuevo Testamento dice que esto también se llevó literalmente a cabo cuando los pequeños niños de esta área geográfica fueron muertos por el rey Herodes. En el tiempo del nacimiento de Cristo, durante la tentativa de este rey de matar al Mesías venidero, que los magos o sabios decían había nacido. En Miqueas capítulo 5, versículo 22, aquí se nos dice exactamente la ciudad donde había de nacer el Mesías, en la ciudad de Belén. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, ahora llegamos a la tercera parte de la obra de Cristo. Moisés dijo que sería profeta. Salmos e Isaías designándole como sacerdote, y el libro de Zacarías claramente dice que él va a ser rey. Jesucristo llevó a cabo este pasaje, por supuesto literalmente, cuando hizo su entrada triunfante en Jerusalén poco antes de su muerte. En Zacarías capítulo 11, versículos 11 y 13, se nos dice aquí exactamente cuándo recibiría Judas por traicionar a Cristo. Jesús cumplió cada una de estas profecías literalmente.
La posibilidad de parte de hombre alguno de haber hecho todas estas cosas por sí mismo, siendo todo lo que la Biblia había designado, es imposible como pura coincidencia o azar. Jesús llevó a cabo todas ellas porque Él es lo que la Biblia dijo que sería. Él es Dios y hombre nacido de virgen. El, promet- él- el promedio por miles de años, y cuando Él vino hizo que todas estas cosas se cumplieran. Y estos son solo algunos pocos de los pasajes del Antiguo Testamento sobre los que Jesús debe haber hablado a los discípulos en el camino a Emaús. Tenemos muchos más que la Biblia.